Cervecitas. Una cerveza, una cita. Bueno, bienvenidos a otro programa. Hoy, como se acerca la Semana Santa, queríamos hablar sobre la Semana Santa, la fe y la religión. Para ello tenemos un invitado especial, que es Juan Ortega, bienvenido. Juan Ortega Álvaro es profesor de religión en el IES Arroyón de Rota y pues además también está terminando la carrera en Historia del Arte. Bueno, la Semana Santa, para quien no esté muy familiarizado, es una conmemoración cristiana que se celebra cada año y conmemora la entrada a Jerusalén, la Última Cena, la Vía Crucis y la muerte y la resurrección de Cristo. Antes de comenzar, queremos decir que en este episodio vamos a hablar desde la opinión personal y por ello pues, no queremos ofender a nadie. Y para empezar ya, buenas Juan. Hola. Para comenzar, quería preguntarte, porque mucha gente cree que hay una relación directa entre la fe y la Semana Santa. ¿Tú piensas que es así de algún modo o que no? Bueno, por supuesto tiene que haber relación entre la fe y la Semana Santa. Lo que pasa es que tenemos que tener muy claro qué significa la Semana Santa para los cristianos. Nosotros normalmente aquí en Andalucía lo que vemos en la Semana Santa son las procesiones y los pasos, pero verdaderamente eso es parte de la Semana Santa aquí en Andalucía, no en el resto del mundo, y la Semana Santa tiene un significado mucho más profundo para los cristianos. Claro, pero Como... Perdón que te Sí. interrumpa. También hay mucha gente Sí. que tú los ves en su día a día y no se muestran como cristianos, sino que llega la Semana Santa y es como que, Semana Santa, le encantan los pasos, le encanta todo, pero en verdad no van ni a misa ninguna semana, solo es esa semana. ¿Tú cómo ves eso desde ese punto? Bueno, efectivamente sucede así en muchas ocasiones, porque verdaderamente parece que se ha desligado lo que son las procesiones y la vivencia de la Semana Santa que tenemos aquí en Andalucía, bueno, también en España y parte de Sudamérica y en algunos otros lugares, que se ha desligado de lo que es la auténtica fe. Por eso hay que incidir mucho, y creo que también la Iglesia lo hace ahora mismo, en que la Semana Santa, tal como la celebramos aquí, con sus procesiones, su hermandad y sus cofradías, no puede estar desligada de la propia vida del cristianismo y de la vida de la Iglesia. Creo que eso es fundamental, que cada vez se está tomando más conciencia. Lo que no podemos, por lo menos los cristianos, es tomar la Semana Santa como algo simplemente folclórico, aunque tenga su importancia, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, cómo se vive la Semana Santa también desde dentro, desde un plano más espiritual, porque lo que Bueno, vemos son los pasos, pero detrás de eso hay una fe, ¿no? Otros ritos, otras Claro, celebraciones. la Semana Santa es un momento especialmente importante para los cristianos, porque en ella conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la resurrección que es el punto fundamental. Si Jesús no hubiera resucitado, pues posiblemente el cristianismo no existiría. Es la resurrección que nos transmiten los apóstoles que la experimentaron realmente, lo que hace que el cristianismo surja como tal y continúe con la fuerza que tiene hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo vive un cristiano la Semana Santa? Bueno, pues un cristiano se ha preparado durante 40 días en la Cuaresma para convertirse, cambiar su forma de vivir al mensaje de Jesús. Y en esta última semana, pues lo que hacemos es recordar aquellos momentos importantes de la vida de Jesús, que fueron sus últimos días, desde la entrada en Jerusalén, como bien habéis dicho al principio en la introducción, que celebramos con el famoso llamado Domingo de Ramos, hasta la resurrección, que como sabéis el domingo último, el domingo de resurrección, con una celebración que se adelanta a las 12 de la noche con la Biblia Pascual. De la importancia de la fiesta y de la celebración, porque no esperamos a que sea de día, sino que al inicio del día, a las 12 de la noche, ya los cristianos estamos celebrando esa resurrección, que es lo más importante de la fe. En medio tenemos recordar la última cena, donde nos deja el mandamiento más importante que tenemos los cristianos, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y el Viernes Santo, que conmemoramos, aunque parezca una cosa rara para algunas personas, recordamos y actualizamos la muerte de Jesús, el sufrimiento que tuvo
para redimirnos de nuestros pecados y hacer una vida nueva, la vida de los cristianos. Y bueno, un poco más ligado a la parte folclórica de la Semana Santa, a lo que vemos, a lo que hay en la calle, a lo que la gente en realidad, la mayoría, celebra. Vemos que siempre hay mucha ostentación, mucha devoción por cosas como materiales, ¿no? Por un Cristo, por una Virgen. También un poco queríamos abrir ese debate entre todos de si de verdad es necesario ese lujo y esas imágenes para tener fe o para creer en Dios o para de verdad celebrar la Semana Santa, o es algo totalmente cultural y tradicional. Bueno, habría que comprender y conocer algo que muchas personas no tienen en cuenta, porque se quedan precisamente en lo folclórico, en lo cultural, en lo que vemos en la calle, ¿no? Pero habría que analizar la génesis de las hermandades y cofradías, que como las tenemos hoy en día, pues surgen sobre todo a finales del siglo XVI con el Concilio de Trento, pero que tienen mucha más antigüedad. Lo que pasa es que antes del Concilio de Trento no se sacaban imágenes en la calle, pero existían estas cofradías, nacidas de los gremios medievales, en las que los que tenían una misma profesión se agrupaban en torno a un santo, a un Cristo que era su patrón, que los protegía y entonces tenían este culto, pero no era en la calle como tenemos nosotros, como surge a partir del Concilio de Trento. Posteriormente, en el siglo XIV, siglo XV, con las grandes pestes que hay, que diezman la población, pues surge los primeros indicios de lo que podríamos tener hoy, que es la penitencia. La penitencia aparece en los primeros cristianos, que es para pedir perdón, porque se consideraba esas pestes como un castigo de Dios. Pues empiezan los primeros flagelantes que van por las calles en estos días, pues azotándose, o como sucede por ejemplo en Filipinas, ¿no? Que se crucifican de verdad en estos días, ¿no? Para pedir y hacer esa penitencia por los pecados cometidos, bueno, a los que según ellos habían sido castigados por Dios con la peste. Y a partir del Concilio de Trento, frente al el postulado de Martín Lutero y la Reforma Protestante, que quieren quitar todas las imágenes que hay en las iglesias. Ya los cristianos ortodoxos lo habían hecho con anterioridad a final del siglo XI, se habían quedado simplemente con imágenes pintadas, los famosos iconos que todos conocemos, ¿no? Que son verdaderas obras de arte, cuando el Concilio de Trento quiere recalcar este aspecto de las imágenes cuando surgen como tal. Surgen ya como una catequesis de la calle para instruir al pueblo sencillo, al pueblo llano, que no tenía acceso a los estudios ni a las lecturas, de cómo fueron estos momentos importantes de la vida de Jesús. Lo que sí hay que tener en cuenta que los cristianos no adoramos estas imágenes de madera, son simplemente representaciones, como cuando tiene uno una foto de un familiar que le recuerda lo que pasó. Verdaderamente hay actitudes muy contrarias a esto. Verdaderamente podemos encontrar por ahí quien dice mi Cristo, mi Virgen, y desecha a los demás. Cristo solo es uno, la Virgen solo es una, y así deben de contemplarlo los cristianos. Por supuesto, también es fuente de arte. El arte se desarrolla en el arte barroco, que se desarrolla con el Concilio de Trento, y que quizás es un arte que no ha desaparecido porque todavía en la actualidad se realizan imágenes de este estilo para diferentes hermandades y cofradías, que no son un mundo muerto, es un mundo vivo. Sí es importante quizás recalcar que nos quedamos en que una cofradía, una hermandad, tiene la única actividad, la procesión que se hace en Semana Santa, pero bueno, hay que saber que las hermandades tienen un triple fin. El primer fin es el culto a Dios, y lo hacen a través de las celebraciones de la Eucaristía, los triduos, los binarios, ante sus titulares que representan a Dios, la Virgen. El segundo fin, como hermandad que es una confraternidad de hermanos que a su vez se unen para crecer y alimentar su fe. Y por último, quizá el más importante de la actualidad, que es la caridad. Todas las hermandades
realizan obras sociales que ayudan a los demás, dando cumplimiento al mandamiento de Jesús de amar a los hermanos y sobre todo a aquellos hermanos más pobres y aquellos que sufren. Claro, y ahora nosotros, te estás centrando ahora mismo en lo que es la religión del cristianismo. Pero, ¿cómo crees, bueno, ya que has estudiado religión y eres profesor, las diferentes visiones de la religión en cuanto a el protestantismo y demás? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que todos son cristianos y todos tienen su fe en Jesucristo, que es lo fundamental, y por supuesto en la resurrección, que es el momento crucial, ¿no? El momento crucial del cristianismo y de la fe de los cristianos. Todos los cristianos, ya sean de la rama protestante o ortodoxa o católica, celebran la Semana Santa. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues la diferencia es que, por ejemplo, los cristianos ortodoxos se centran más en las celebraciones más importantes, más largas y más ceremoniosas que en otras ocasiones. De hecho, ellos empiezan sus celebraciones con el inicio que se hace en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén y el más importante es la Pascua de Resurrección, donde el lugar donde tradicionalmente se consideró la tumba de Cristo, pues el arzobispo sale con unas llamas que anuncian que la luz, que Jesús ha resucitado. Siempre una semana después que lo celebramos los católicos. Porque esta diferencia, los católicos, se basa en que el calendario fue reformado por un papa católico, el Papa Gregorio XIII, y suponía el nuevo día del calendario. Sin embargo, los ortodoxos todos utilizan el calendario que hizo Julio César, el calendario juliano, que no suprimió estos 10 días. Hay una diferencia de fecha entre uno y otro. Los católicos, bueno, pues fundamentalmente las celebraciones del Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección son fundamentales para la fe. Lo que pasa es que también tenemos estas manifestaciones para demostrar o hacer pública, profesamos los momentos de nuestro Señor, ¿no? Los protestantes, que surgen con la reforma de Martín Lutero, pues se hacen más en la predicación y la reflexión sobre estos momentos de la vida de Jesús, y realizando, ¿no?, en su propia iglesia, y por supuesto sin imágenes, porque Lutero no comprendió en ese momento que las imágenes tenían un sentido ahora, porque la Biblia dice que no será imágenes de Dios. Pero claro, son concepciones de una época, ¿no?, que no se corresponden ni con el momento ni con la actualidad, sino simplemente con diferentes concepciones que hay de considerar a los santos y a la Virgen, no tener que tenerlos representados como tal. Y es la diferencia que hay de los protestantes con los católicos ortodoxos. Pero todos celebran la Semana Santa porque el fundamento de la fe está en la resurrección de Jesús. Ya que estás hablando de las imágenes, Juan, te quería preguntar si tú ves necesario, por ejemplo, que a una virgen que la tenemos representada normalmente en la religión como la humildad, la virginidad y todo, la tengamos que vestir de oro o con mantones carísimos, que quizás ese dinero puede ir destinado para otras cosas que pueden llegar a salvar el mundo, que es como más la misión creo yo, del cristianismo, de que todos estemos bien, en paz en general, ¿no? Bueno, todas esas cosas vienen de la tradición, y además tienen también una labor social, ¿no? Piensa, por ejemplo, que si no existieran estos mantones verdaderos, los verdaderos ya no existirían y había muchas personas que no trabajarían. Los que hicieran corona, anillos y otro tipo de elementos de orfebrería, esa profesión ya no existiría. Si no se utilizaran velas de cera, los que hacen las velas de cera, pues ya tampoco existiría, porque ya casi exclusivamente es la iglesia la que la utiliza, ¿eh? Pero eso no es tanto ostentación, porque lo he dicho antes, que hay una función social
muy importante, que es la que hacen las hermandades, ¿no? Puedo poner un ejemplo de Sevilla, ¿no? La hermandad de la Macarena tiene una planta entera del hospital, de su nombre, que sufrana, tiene un consultorio médico con médicos que atienden diariamente a personas que no pueden acceder a otra medicina y tienen una farmacia donde dispensan los medicamentos que los médicos mandan sin coste para estas personas, amén de aquellos que tienen comedores sociales, lugares de encuentro, centros para rehabilitación de toxicómanos, que hacen una labor ingente, ingente. Que no haya un manto bordado, una corona, van a quitar que las hermandades y la iglesia misma haga estas obras sociales con las personas que son los más importantes. Porque la gente no sabe, por ejemplo, que una hermandad no puede realizar uno de estas ropajes o coronas así porque sí. Necesita tener unos permisos del obispo y además en compensación tienen que dar unas cantidades para Cáritas y para ayudas sociales. Y que va unido. Tú quieres una corona que vale tanto, vale, pero tienes que dar otro tanto para esto, ¿no? Son cosas que van adornando la imagen, la escultura, que ya sabemos que hay más sobrias, menos sobrias, ¿no? Y no quita una cosa con la otra. También antes nombraste el barroco como estilo artístico que nació a partir de la religión, básicamente. O sea, el barroco tiene su origen en representar pues lo que pasa en la Biblia y eso. Entonces que creo, o sea, como joven, creo que al final el arte que tiene la religión sí que es algo que te atrae. Y creo que es inevitable al final, pues decir que al final esa época nos ha dejado obras de arte, aunque estés en contra o estés a favor de lo que ha pasado. Es innegable que nos ha dejado pues obras de arte muy importantes, que creo que eso sí que a los jóvenes nos gusta más que otra cosa, que lo que nos atrae hacia ese mundo es el arte. Bueno, el arte está unido siempre a la religión, no solamente la religión cristiana, en todas las religiones el arte tiene una importancia tremenda. Tú puedes ver un templo budista o hinduista o una mezquita y ahí estás viendo arte, ¿no? Quizás la importancia del barroco es que el barroco surge de una forma que impresiona a las personas y que mueve a las personas a reconocer ese sufrimiento. Si el arte cristiano existe todavía, si tú coges el Cristo amarillo, que es una obra moderna, pues dice, vale, es Cristo, ¿no? Pero no representa lo mismo que tenemos el barroco, donde se ve perfectamente el sufrimiento, el dolor de estos momentos de la vida de Jesús, que tiene desde luego mucha importancia. Tiene una importancia también tremenda porque es un arte que, a pesar de haber nacido ya a finales del siglo XVI, 17, permanece porque las esculturas para Semana Santa que se hacen hoy en día siguen siendo de arte barroco. Nadie pone una cruz de hierro encima de un paso, o con un Cristo hecho con sogas, ¿no? Con cuerdas, nadie lo pone porque eso no llama a las personas, ¿no? A la conversión y a comprender el sufrimiento de Jesucristo. Sin embargo, el arte barroco sí. Y ya por concluir un poco, bueno, yo he visto Semana Santa en varios lugares de España y es totalmente diferente. ¿Crees que también las tradiciones de cada sitio bueno, influyen en la manera que se representan esas imágenes en la Semana Santa? Hombre, por supuesto, ¿no? La Semana Santa, si hablamos de esta parte de las procesiones, las hermandades, es algo que nació del pueblo, de las personas más sencillas, más esto, y cada uno lo representa en la forma de su idiosincrasia. Todos sabemos que las personas que viven en Castilla por ahí son más serias que las que vivimos, por ejemplo, aquí en Andalucía, que tenemos otra forma de alegría. Y de hecho, si te vas a la Semana Santa de Zamora, Valladolid, pues tienen una seriedad, un silencio y otra forma de contemplar estos momentos diferente a nosotros, pero eso es porque nace del pueblo.
ten en cuenta que sí, que las hermandades de cofradía en todos sitios, ¿no? Son organizaciones de la Iglesia, tienen la aprobación de la Iglesia, pero nunca, 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 a excepciones muy cortas, son creadas por sacerdotes, por obispos, ¿no? Es el propio pueblo, las propias personas, los propios cristianos los que piden y quieren formar su propia hermandad. Entonces, depende de cómo son esta gente, así se manifiesta de una forma u otra, ¿no? Yo quiero decir una pregunta que acaba de surgir. Hablando de los diferentes sitios y por qué se celebra más en un sitio que en otro. Yo vengo de Canarias y sí que hay gente, o sea, que va a la iglesia, que es devota y tal, pero es verdad que cuando llego a Andalucía, como que de alguna forma lo viven como súper intensamente todo y es verdad que de dónde viene ese origen de vivir aquí como más fuerte la Semana Santa que a lo mejor en otros lugares de España. Y bueno, quizás el origen viene de que aquí la forma de las personas es otra diferente y además, bueno, por el surgimiento de esta primera hermandad de que hablamos con los gremios y eso, tuvieron mucha fuerza. Ten en cuenta que en el tiempo que sobre las hermandades, Andalucía tenía una importancia tremenda, ya que aquí llegaba todo lo que venía de América, por eso aquí tenemos tantas cosas de oro, de plata, del que venía de América. Era un cruce de muchas culturas y que sobre todo las personas de aquí siempre han sido muy religiosas, ¿no? Patata, También yo ciudad creo, que aquí la importancia de la Virgen aquí era tremenda y de hecho decía que Andalucía era la tierra de María Santísima y lo podemos ver claramente con otras manifestaciones de la religiosidad popular como son la romería, por ejemplo, la de la Virgen de la Cabeza de Andújar y la del Rocío en Huelva, ¿no? La cantidad de millones de personas que se mueven religiosamente por estas hermandades, ¿no? Que no son de penitencia, no son de la Semana Santa, pero bueno, también tienen su importancia y hay muchas, ¿no? que salen en otros momentos del año como expresión de esa religiosidad del pueblo, que quiere manifestarse delante de todos. también yo creo que lo que le responde a mi compañera es más mi opinión de que Andalucía siempre ha sido como una provincia muy unida en el sentido de pueblo y como has hablado antes, estas procesiones iniciaron en los pueblos y más que por eso yo creo que es por lo que se vive tan intensamente aquí la Semana Santa. Sí, además, como decía al principio, ¿no? Aquí hay muchas personas que participan en la hermandad de Semana Santa, que van ese día a la procesión, pero que después no aparecen por la iglesia ni por la hermandad para nada, ¿no? Yo creo que es un sentimiento que cala en las personas y que se transmite de generación en generación y todavía lo tenemos ahí, de ahí la fuerza que existe aquí todavía, ¿no? En este aspecto. Bueno, pues Juan, muchas gracias por hablar con nosotras. Pues nada, muchas gracias a vosotras por contar conmigo. Ha sido un placer hablar contigo y pues nada. Hasta la próxima cita.